Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuando las piedras hablan, donde charlamos de arquitectura. En esta ocasión quiero referirme a aquellas culturas que generaron la arquitectura antes de la llegada de los españoles a América. Esta arquitectura se conoce con el nombre de prehispánica, o sea, que trata de aludir a una época antes de los hispanos. Bien, el desarrollo y legado de la arquitectura prehispánica en América ha prevalecido hasta la actualidad. Su relevancia a nivel internacional es indiscutible, ¿sí? Se ubica en dos grandes áreas culturales en América, conocidas como Mesoamérica y el área andina. En esta ocasión nos vamos a referir a la cultura o la arquitectura que se desarrolla en el área mesoamericana, que es una región geográfica ocupada en gran parte por la República Mexicana, Guatemala, Honduras, Belice, parte de Nicaragua y Costa Rica. La arquitectura mesoamericana está estrechamente relacionada con una cosmovisión religiosa. Se envuelve en una mitología que va a determinar de manera definitiva la orientación de las ciudades, de los templos y principalmente de la construcción de todas las edificaciones que se han desarrollado en esta etapa. Las ciudades prehispánicas van a estar definidas precisamente por una característica básica, que es el eje lunar. Las culturas europeas se basan precisamente en una disposición de ejes solares, ¿sí? O sea, este-oeste, que a su vez la reflejan con una, ¿qué podemos decir? Con una idea religiosa. Hacia el oriente nació el Señor, nació Jesús, nació el elemento importante de la cultura europea. En América no, en América se lleva a cabo una relación sobre el eje lunar, norte-sur, y así lo predisponen la construcción de sus ciudades. Sus ejes principales van a ser exactamente norte-sur. Las ciudades, los templos, las ciudades, los edificios públicos, religiosos, están decorados con murales, imágenes y glifos que representan una importante carga religiosa. En Mesoamérica existen tres etapas culturales cronológicas importantes, que son la preclásica, donde predomina la cultura olmeca, los primeros mayas y los zapotecas. La cultura clásica, que es donde se vislumbra ya el apogeo de la cultura maya, ¿sí? De Teotihuacán, de los zapotecas, y posteriormente el posclásico, que es donde se desarrollan ya las culturas mayas, la tolteca principalmente, la mixteca y el apogeo de la cultura azteca o mexica. Mexica cuando está en el Gran Tenochtitlán y azteca en todo lo demás de su señoríos. La arquitectura mesoamericana se caracteriza por su diversidad étnica, lingüística, de pueblos con un intenso intercambio comercial y cultural, lo que permitió que se compartieran rasgos culturales similares, como la organización política, la economía basada en la agricultura del maíz, la escritura, el uso del calendario ritual y una tradición arquitectónica monumental, ¿sí?, que definía
a sus ciudades. Estas tenían espacios específicos para cada actividad cotidiana. Un desarrollo urbano con un centro ceremonial, con templos, palacios, edificios públicos, edificios comerciales, escolares, ¿sí? Uno de los principales factores era el juego de pelota, donde se desarrollaban las festividades más importantes de estos pueblos. Estas ciudades tenían o presentaban, mejor dicho, unas amplias calles rectas principalmente y una distribución en damero, o sea, en cuadrícula. El edificio característico de la arquitectura mesoamericana es la pirámide, ¿sí? Que en la cosmogonía mesoamericana o prehispánica se presentaba o simulaba a una montaña artificial. Estas montañas artificiales eran templos ceremoniales ubicados al centro de la ciudad. Estaban decorados con esculturas talladas en piedra, con extraordinarios acabados. Sus características constructivas son a base de basamentos piramidales de perfecta simetría, con accesos a través de escaleras, ¿sí?, que subían al basamento superior, donde estaban establecidos los templetes, donde se llevaban a cabo las ceremonias religiosas. Esta característica de edificio presenta dos variantes. Una, que se presenta en el altiplano, que es a base de más o menos 3 o 4 basamentos piramidales, ¿sí?, y una escalera frontal, flanqueadas por alfardas, gruesas alfardas de piedra, perfectamente decoradas y generalmente terminadas en cabezas de serpiente. Y la otra es en la zona maya, en la zona peninsular de Yucatán, que presenta más o menos unas 6 o 7 estamentos, o sea, 6 o 7 basamentos, y presenta una simetría biaxial, o sea, que en sus 4 costados va a presentar las mismas escalinatas. Entonces, esta intención, como lo podemos ver en el castillo de Chichén Itzá, va a ser una de las características de diferencia más importantes en la cultura prehispánica. Por otro lado, la gente vivía en viviendas llamadas jacales, construidas especialmente de madera, piedra caliza, adobe y carrizo. La zona geográfica y el acceso a la materia prima va a definir las diferencias técnicas en la edificación, como lo demuestran las zonas arqueológicas en México, ¿sí?, que son un legado de ingenio arquitectónico de hace casi 2000 años. Una de las técnicas de construcción empleadas para sus templos o pirámides son los basamentos, llamados teteles, que fueron construidos a base de muros de adobe. Se llevaba a cabo un cuadrángulo rodeado de muros de adobe que eran rellenados posteriormente con piedras, tierra, cascajo y demás, ¿sí?, y se recubrían con taludes de piedra ricamente decorados. En algunas ocasiones, como por ejemplo en Teotihuacán, se van a llevar a cabo, aparte de los taludes, una serie de tableros donde se decoran como cenefas y presentan unas características muy interesantes. Bien. Comúnmente se sobreponían varias plataformas. El acabado final se hacía con piedra labrada y se recubría con estuco, ¿sí?, que es una pasta de grano fino compuesta de cal
y arena de tezontle. Generalmente es de tono rojizo, brillante. Y como materia prima en la zona del altiplano, se va a utilizar porque es un material bastante ligero que va a permitir hacer construcciones pesadas que aminoren las cargas sobre los basamentos. Bien, la piedra caliza se va a desarrollar en bloque. Es la materia prima y se caracteriza por su color blanquecino y lo utilizan triturada o quemada, ¿sí? Y se llevaba a cabo como argamasa mezclada con arena, ya sea arena de tezontle o arena normal, ¿sí? En las pirámides, y como aplanado en las casas habitación. En algunas comunidades no existía la piedra caliza. Entonces, en estos lugares se llevó a cabo la obtención de una cal de calidad similar, triturando conchas de mar y mezclándolas con arena marítima. Esto permitía también llevar a cabo una argamasa que permitía hacer aplanados, hacer enlodados, etcétera, que posteriormente se pintaban con la misma cal y se decoraban con murales pictóricos, multipictóricos, con imágenes religiosas, cotidianas, relativas a alguna situación específica, ¿sí? Otra característica importante de la arquitectura prehispánica fue la costumbre de construir en función de cada ciclo X número de años, ¿sí? Construir encima del templo otra cubierta, o sea, volvían a reconstruir el templo, pero encima del templo anterior, cada vez más extraordinaria, cada vez más ejemplar. Y esta característica va a presentar que los edificios tengan varias capas sobrepuestas. Por otro lado, los mayas construyeron estructuras como el arco falso o arco maya, así como las bóvedas. Estos arcos falsos, se llama arcos falsos porque no funciona como un arco, o sea, no funciona en el sentido de integrar todas las cargas hacia un punto central, sino que se van sobreponiendo ciertas losas, dejando una parte sobresaliente. O sea, van a funcionar como cantilever, o sea, como losas en cantilever, y se van cerrando hasta llegar a formar una bóveda o un arco que va a permitir el espacio libre. Bien, este tipo de arcos se lleva a cabo exactamente en los templos mayas y hasta hoy siguen cargando con los enormes pesos de los edificios. A esos edificios se coronaban con una gran crestería y cenefas con grabados esculpidos. Por último, como ejemplo también de la arquitectura mesoamericana, tenemos la arquitectura de la zona llamada Aridoamérica, o sea, toda la zona que se encuentra al norte de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, ¿sí? Y son zonas básicamente desérticas de temperaturas extremas. En este lugar precisamente se llevaron a cabo culturas importantes que llegaron a tener aproximadamente hasta 35,000 habitantes. Una de ellas es la llamada Paquimé, que está ubicada exactamente
en la región de Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. También abarca zonas como Sonora, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Se caracteriza por sus construcciones de adobe. Pero aquí la característica importante de estas construcciones es que no son realizadas en adobe en bloque, sino son realizadas en adobe colado. O sea, se ponían dos muretes de madera y en ellas se colaba el adobe por capas y forman un edificio de una sola pieza a través de este sistema. Estas construcciones son características porque son perfectamente rectilíneas, pueden llegar a tener hasta cuatro niveles, ¿sí?, sobrepuestos, y las resisten a base de estructuras de madera. Otra de sus características es que tienen los accesos en forma de T, o sea, son unos accesos que no son continuos, sino se estrechan al final, o sea, en la base. La parte alta es amplia, la parte baja tiene dos muretes y se estrecha, o sea, formando una T, que se supone que la utilizaban como un elemento de protección, porque de esa manera cualquier invasor no podía entrar directamente, sino tenía que agacharse y entrar a gatas. Esto les permitía a los defensores poderse deshacer de sus conquistadores. En la cultura, incluso en la cultura ya al sur de Estados Unidos, se van a conocer como culturas de pueblos sumergidos. O sea, son los pueblos de casas enterradas. Bien, con esto podemos entender que estas culturas mesoamericanas van a tener una gran difusión en su contenido constructivo, en su arquitectura y principalmente en su religión a través del comercio. Se caracterizan estas culturas no por ser, como se dice, imperios, sino por ser grandes señoríos asentados sobre una relación despótico-tributaria que principalmente se basa en una economía de comercio. Bien, espero que esta plática les haya ampliado un poco la perspectiva en relación a las culturas prehispánicas en Mesoamérica, México, Centroamérica, el sur de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, agradezco su atención y nos vemos en el próximo video cuando las piedras hablan. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, ¿sí?, y proponer temas a tratar. Nos vemos.